Buenas tardes, unas compañeras que nos acompañan. Esta es una reunión organizada por Vida y Socialismo eh, desde la vertiente la perspectiva feminista, o sea, las compañeras organizadas desde la perspectiva feminista, que preparamos, ¿sí? Un libro de Ana de Miguel. Estamos transmitiendo un punteo de un libro de Ana Miguel que se llama Neoliberalismo sexual, el mito de la libre elección. Este libro lo elegimos porque nos permite pensar problemáticas de las mujeres actuales y también que se desarrollan desde una perspectiva histórica, es decir, las padecemos desde hace muchísimo tiempo. Priscila, la compañera Priscila, en los dos encuentros anteriores, desarrolló los primeros capítulos de la primera parte del libro. El primer encuentro versó sobre el porqué de por qué elegíamos el libro, el porqué de la elección del libro, que nos parecía relevante por la actualidad de los temas que toca, por el enfoque. También Priscila presentó lo que tiene que ver con las problemáticas de las mujeres que aparecen en el libro, agrupadas un poco en dos conjuntos que nos interesan mucho remarcar, que son el conjunto de las problemáticas de las mujeres, que, bueno, obviamente que arrastramos desde hace mucho tiempo, pero que podemos agrupar en problemáticas que están muy inscriptas dentro del sistema económico capitalista, que son problemáticas o situaciones de las mujeres que valorizan valor, que le permiten al sistema valorizar valor y están inscritas en las leyes de la ganancia capitalista. Y otras que no valorizan valor, que son problemáticas sociales, que ponen a la mujer en una jerarquía subordinada con respecto a los varones, pero que no están inscritas en la lógica de la valorización del valor. Priscila presentó eso en la presentación. La presentación versó sobre eso y el segundo encuentro, Priscila desarrolló lo que llamamos la socialización diferenciada. Todas esas prácticas culturales, educativas, que diferencian, ¿sí? O socializan dos cuerpos. El cuerpo de la mujer está socializado, ¿sí? Es decir, está educado, se le transmiten valores, ¿sí? Y se la educa para tomar un rol social, ¿sí? Determinado, diferente al de los varones, ¿sí? Esa socialización diferenciada no sería un problema si no conllevara como consecuencia una subordinación. Es decir, los varones están en un lugar con ciertas prerrogativas y privilegios, o digamos, en una situación de poder en realidad con respecto, ¿sí? A las mujeres. Hoy, ¿sí? Nos vamos a dedicar al capítulo 4 y al capítulo 5 del libro, que plantean, ¿sí? Ciertas preguntas, y bueno, vamos a desarrollar un poco las preguntas que plantean. La pregunta que va a guiar, digamos, la primera parte del capítulo 4, tiene que ver con la llamada revolución sexual. El capítulo 4 del libro nos hace esta pregunta, o sea, se hace la pregunta Ana de Miguel para desarrollar justamente la respuesta. ¿Revolución sexual o revolución sexual patriarcal? Vamos un poquito primero a la actualidad para ver en qué se está, ¿no? Con respecto a esto de la revolución sexual, en qué ha dado, qué consecuencias ha dado. La revolución sexual,
después decidiremos si es patriarcal o no, pero va a estar a la vista, dio como consecuencia, en la actualidad, la sexualidad aparece en el discurso público hoy en día equiparada al deporte, es decir, a prácticas saludables que implican actividades que le van a beneficiar al cuerpo, ¿no? A el tema de la salud. Luego hay un marcado énfasis en la importancia de no abandonar la sexualidad. Quiere decir, ahí, bueno, van a ver que en las filminas o en los cuadros está muy, muy sintético y muy resumido, pero bueno, están las palabras claves que yo voy desarrollando. ¿Qué significa esto de el sexo en la tercera edad? Significa que hay una continua, un continuo discurso que propone que sigamos practicando la sexualidad, ¿sí? Siendo adultos, que no la abandonemos, ¿sí? Que tengamos, que la abordemos, que la naturalicemos también, ¿no? A esta, porque venía de no hablarse, estar un poco como tabú el tema del sexo en la tercera edad, sí, que no la abandonemos, que es algo natural. Desde el mercado se desarrollaron todos los tuppersex. Ahí, cuando digo tuppersex, es todo un mercado no solamente de juguetes, sino de todo tipo de artefactos. Yo puse ahí juguetes como juguetes sexuales, pero pueden ser un montón de artefactos que se pueden utilizar para diferentes acciones y el desarrollo de la sexualidad, ¿no? Y bueno, y hay una red que amplía la oferta de la prostitución. Desde el enfoque académico se plantea que la sexualidad es una parte fundamental de la identidad, poniendo, por ejemplo, al sexo anal o a la prostitución entendidos como un antisistema y que es empoderante, ¿sí? Que, o sea, ciertas prácticas sexuales como el sexo anal y la prostitución, ¿sí? Vienen a romper o a generar una oposición, ¿sí? Al sistema hegemónico, ¿sí? De la sexualidad hegemónica. Bien, si el amor tiene género, y acá lo puse como con color porque esto tiene que ver con los encuentros anteriores, si el amor tiene género, el apartado que desarrolló Priscila era un apartado o un subtema que tenía como eje el amor como proyecto de vida versus el amor como valor en la vida. El amor como proyecto de vida era claramente una socialización femenina, o sea, una socialización, un planteo que se le hacía a las mujeres y las educaban para que el amor sea el proyecto de su vida, que toda su vida girara en torno a ese núcleo que era el amor, versus la socialización masculina, que era el amor como un valor en la vida, uno más, un valor más, ¿sí? Bueno, tengo una pareja a la que amo, me desarrollo en este oficio, ¿sí? Una cosa más, de todas en las que se podía, el varón se podía destacar o profundizar. Si el amor tiene género, la sexualidad, ni hablar, está mega generizada. ¿Y en qué ejemplo lo vemos? En el ejemplo, en la dupla contrapuesta, ¿no? De que la prostituta es una mujer, casi siempre, siempre es una mujer, y el comprador siempre es un varón. Esta realidad, ¿sí? De que la prostituta es una mujer y el comprador es un varón, se invisibiliza muchas veces, lo vamos a escuchar en el discurso público, en el discurso en los medios de comunicación y demás, hablando de intercambio. Esto es una abstracción. ¿Qué quiere decir una abstracción? Es un concepto así por fuera, ¿sí? De la realidad.
Esta abstracción de estas problemáticas es un retroceso a tiempos prefeministas. Hablar de intercambio no es feminista, y las feministas, el feminismo cree que es indispensable el análisis de género de la sexualidad, es decir, como los géneros, ¿sí? Entienden la sexualidad, la llevan a cabo, etcétera, etcétera. Para poder hacer un análisis de género de la sexualidad, necesitamos retrotraernos un poquito a cómo se fueron dando las críticas y cómo se fue conceptualizando, ¿sí? La sexualidad. Entonces ahí tenemos las primeras críticas a la sexualidad patriarcal, y la crítica iba a contra este eje, este núcleo que es la doble moral. La sexualidad como necesidad básica viene siendo planteada durante mucho tiempo, viene siendo planteada que la sexualidad es una necesidad básica, explico, como comer, como vestirse, como tomar agua, ¿sí? Bueno, allí surge una feminista llamada Carol Paterman, que, bueno, dice, esto no se sostiene, o sea, no se sostiene porque es una necesidad, además, muy al alcance de la mano, dice Carol Paterman. Esto no se sostiene, o sea, esta premisa, ¿sí? Parte de todo este discurso, ¿no? Que genera la doble moral, la sexualidad como una necesidad básica no se sostiene. La sexualidad como relación ligada a la reproducción y a la heterosexualidad reproduce la doble moral. ¿Por qué? Porque nos socializan a las mujeres para que nuestra sexualidad esté relacionada a la reproducción y a la heterosexualidad durante siglos, pero los varones no se han ceñido ni a su sexualidad ligada a la reproducción, ni se han ceñido a la heterosexualidad que han propuesto como norma. Es decir, ellos, ¿sí? El patriarcado, digamos, ha establecido la heterosexualidad como norma, pero, ¿sí? Más que nada, siempre con respecto a la mujer, a las acciones, ¿sí? Y al desarrollo de la sexualidad de la mujer. Los hombres como sujetos de la sexualidad, o sea, el hombre es el sujeto de la sexualidad, ya, bueno, lo vimos con lo que desarrolló Priscila con la socialización diferenciada. Dentro del patriarcado, el hombre es el sujeto de la sexualidad y ha instaurado a lo largo de, bueno, una línea temporal muy grande, amplia, digamos, miles de años, instituciones. Instituciones como por ejemplo el matrimonio, la poligamia, el concubinato, que dividieron a las mujeres en grupos para satisfacer sus necesidades. Así aparece la mujer que va a llevar a cabo el trabajo y la reproducción, que va a ser la esposa, y va a aparecer la mujer destinada exclusivamente al placer, que va a ser la prostituta. ¿Sí? El feminismo y los socialismos criticaron desde sus inicios las instituciones de doble moral sexual. ¿Cómo? Diciendo, uno, que la comprensión que para comprender la sexualidad la tenemos que comprender como política, es decir, una relación y un ámbito de opresión donde se dan abusos, acosos, violaciones, o sea, es una relación, ¿sí? Y es un ámbito en el que se puede desarrollar la opresión. La prostitución como dominación extrema. ¿Por qué? Porque es una satisfacción sexual a costa de cualquiera, como sea. Y después, el poder civil y religioso, por ejemplo, del siglo XIX, acepta y legaliza la prostitución porque eso le permite, por ejemplo, cobrar impuestos y mantener las prerrogativas masculinas. Entonces, ¿qué dice el feminismo y el socialismo? Que se debe desvincular también la sexualidad a la reproducción
porque en ese vínculo entre la sexualidad y la reproducción, la atracción entre mujeres conlleva invisibilización y estigma. O sea, tenemos un tipo de sexualidad, un tipo de atracción sexual, que es la de las mujeres, que termina siendo subsumida y, y estigmatizada. La filosofía de la década del 60 empieza a tematizar la sexualidad como ámbito de realización personal. O sea, en la década del 60 hay un cambio, ¿sí? Hay una resignificación de varias cosas y parte de la filosofía, ¿sí? Esa resignificación acá la tenemos como la realización personal, o sea, nuestras prácticas sexuales, la asiduidad con la que desarrollemos nuestra vida sexual, va a terminar siendo un ámbito de realización personal. Kate Millett, la teórica del feminismo y la teórica del feminismo radical, muestra cómo se inaugura, ¿sí?, en esta década una nueva forma de inferiorizar a las mujeres. Porque a partir de estas tematizaciones de la sexualidad, también de la revolución sexual, hay una revolución sexual, una liberación, digamos, ¿no? De la sexualidad, por ejemplo, como tema, se empieza a hablar un montón de la sexualidad. Ciertamente hay una liberación así del cuerpo de la mujer, ¿sí? En el sentido de las mujeres empiezan a conocer más su cuerpo, se empieza a hablar un montón de cosas, pero esto termina teniendo las consecuencias de que las mujeres terminan apareciendo como objetos sexuales en revistas como Playboy, Penthouse, periódicos. Se instaura una idea de el coito impersonal y violento, por ejemplo, a través de la literatura. Se muestran a través de la literatura, Kate Millett habla de escritos y de un autor paradigmático que es Henry Miller, donde a través de esa literatura se vehiculiza esa idea de la relación sexual como sometimiento y como sometimiento de la mujer. Y aparece en este tipo de literatura, en este tipo de revistas. El varón ya no aparece ni como héroe ni como ciudadano, sino que aparece como un varón follador. O sea, su valor va a depender de con cuántas mujeres va a tener relaciones sexuales y también la agresividad de esas relaciones, ¿no? Su promiscuidad, ¿sí? Y lamentablemente, bueno, la izquierda y el progresismo asumen esta imagen, ¿sí? La asumen de manera acrítica. Ciertos movimientos de izquierda y progresistas. Ahí aparece Sulamit Firestone, que va a plantear todo este movimiento de resignificación, de liberación de la sexualidad. Para Sulamit Firestone es una pseudo liberación sexual, porque trae nuevos problemas. El dualismo en la sexualidad masculina persiste y se ahonda. ¿Cuál es el dualismo en la sexualidad masculina? Este dualismo implica que el varón necesita una mujer para el hogar y un cuerpo disponible para satisfacer su sexualidad en cualquier momento y de cualquier forma a través de, obviamente, un intercambio de dinero. Estructura su sexualidad, ¿sí? Así, y es más, muchos varones se va a plantear problemas en la sexualidad en el hogar porque no pueden conciliar la imagen, por ejemplo, de su pareja como madre con esta imagen, ¿sí? Que es un poco un núcleo de su, de su psique erótica o de lo que les parece erótico, que es la mujer prostituta, la mujer que hace lo que
se le pide de cualquier forma, ¿sí? Bien, está, como ya dije, la mujer, y aparece, bueno, unas figuras un poquito más, también más actuales, que es la mujer de casa y las mujeres amantes, ¿no? Y se configura, se sigue configurando el mismo fraude masculino. Y se plantea en esta época, en esta década, la prostitución como una actitud progresista porque se supone o se plantea como una forma de libertad. Entonces, acá una primera conclusión es que la revuelta sexual, hay una revuelta sexual, ya dijimos, una reestructuración y reelaboración de un montón de conceptos y de ideas, incluye una actitud más abierta que le permite a las mujeres empezar a conocer su cuerpo, pero exacerba el mercado con el cuerpo de la mujer como producto. De ahí que Shulamit Firestone plantea una pseudo liberación, o sea, no, no es tan así, digamos, para las mujeres. En esta época, evidentemente, bueno, las teorizaciones de las feministas radicales son importantísimas para todo el movimiento feminista, o sea, grandes teóricas y se generaron muchísimos avances conceptuales. Y también aparecen las teóricas lesbianas, ¿sí? Y la crítica de Gayle Rubin. ¿Qué iban a decir las teóricas lesbianas en esta época? Es interesante, ¿sí? Porque hay toda una discusión ahí. Las teóricas lesbianas dicen que la sexualidad no tiene género. Explico un poquito esto. Igual está explicado un poquito más abajo. Las teóricas lesbianas consideran que la sexualidad masculina, es decir, la predominante, la hegemónica, es dominación, pero que en realidad la sexualidad tiene un sistema autónomo de desigualdades, porque dentro de la sexualidad existen preferencias. Esas preferencias con respecto a la sexualidad hegemónica van a ser más o menos ocultas o más o menos subordinadas. O sea, hay dentro de la propia sexualidad un sistema preferencial y de desigualdades. Entonces, lo que van a decir es que hay otra forma de sexualidad basada en el deseo y el placer, ¿sí? Pero que el feminismo radical no entiende la sexualidad, porque no entiende este sistema de preferencias y de desigualdades intrínsecas dentro de la sexualidad. Entonces, como van a querer visibilizar estas preferencias eh, que, 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 son inherentes a la sexualidad, las quieren visibilizar, quieren que se asuman, que se respeten. Eh, Algunas teóricas lesbianas, y Gayle Rubin, que es la que hace esta crítica al feminismo radical, generan una alianza con las llamadas sexualidades disidentes. Porque plantean que justamente proponiendo la libertad en estas preferencias, ¿no?, sexuales, que haya más libertad para optar por estas preferencias, que se puedan vivir de manera libre, que se pueda hablar de ellas, que se puedan reconocer y demás, es una forma de transgresión al sistema de dominación masculina heterosexual, ¿sí? Y una forma de oposición que consideran que va a ser efectiva, ¿sí? Y que va a traer, ¿sí? Bueno, libertades, eh, mejores situaciones también para estos colectivos llamados sexualidades disidentes. Cuando se hace esta alianza con estas sexualidades disidentes, entre las teóricas, algunas teóricas lesbianas y estas sexualidades, hay una escisión dentro del movimiento, o sea, se divide, ¿sí? Van a quedar las aliadas al movimiento gay, que son los movimientos que configuran el comienzo de la teoría queer, que van a ser prosexo,
Van a tildar a las radicales, a la crítica que hacen las radicales, como las van a tildar como puritanas, ¿sí? Versus otro grupo de lesbianas que van a pasar a llamarse las lesbianas políticas, que se van a aliar a las radicales y van a estar en contra del porno y de la prostitución. Van a ser claramente antiporno y antiprostitución. Bueno, ¿qué pasa con la universidad? En estas épocas, si se viene, esto sigue, continúa, la tesis de la autonomía de la sexualidad con respecto al género va a ganar las universidades. Es decir, la sexualidad, digamos, no tiene género o no está determinada por el género, ¿sí? Y entonces empiezan a cambiar los nombres a las cátedras universitarias, y cátedras que antes se llamaban género y economía, ahora se empiezan a llamar género y sexualidades. Se propone a la sexualidad como antisistema. Las identidades sexuales se ven como una forma de romper el orden patriarcal. Entonces van a empezar a proliferar géneros, va a estar este llamado a la proliferación de géneros, a abrir el género, ¿no? También por ahí se escucha. Y también va a proliferar el discurso de las prácticas, variar las prácticas sexuales, por ejemplo, el sexo anal lo van a ver como una práctica desestabilizadora del sistema patriarcal. ¿Cuál es el problema de estos planteos? Que hay una identificación entre el sistema patriarcal y las prácticas sexuales. El sistema patriarcal es mucho más que prácticas sexuales, ¿sí? Es un sistema de subordinación, ¿sí? De un género que es el sujeto de la sexualidad, que va a subordinar a otro, ¿sí? Y entonces ponerlo bajo sus reglas y sus normas. Hay una organización, ¿sí? De parte de un género, de otro género, de la vida sexual y de las relaciones, ¿sí? Y también, ahora después vamos a ver, hasta de la estética de los cuerpos y demás. Entonces, el sistema patriarcal es mucho más que las prácticas sexuales, y aquí lo que hacen es una identificación, o sea, sistema patriarcal sinónimo de prácticas sexuales. Por eso, si van a oponer prácticas sexuales en contra de las prácticas sexuales patriarcales, supuestamente, bueno, esto es un antisistema, digamos, ¿no? Lo paradójico es que los gobiernos subvencionan talleres que desarrollan estas posturas, y la sexualidad pasa a ser como un eje de análisis que desplaza las categorías hombre o mujer. Ya no se habla de hombre o mujer, sino que se va a hablar de, eh, hasta se ha propuesto legitimar, la zoofilia, que es una práctica sexual, ¿sí? Ahora, entender que esto es antisistema o que esto es una propuesta viable o digna y racional, ya es otra cosa, ¿no? Porque las prácticas sexuales, no todas, porque son legitimables, porque si no tendríamos que legitimar perfectamente la pedofilia, porque la pedofilia es una práctica sexual. Bien, entonces la pregunta que guía este momento, ¿no?, de desarrollo teórico es: ¿sexualidad normal o anormal? Este es como el eje de la pregunta de las universidades y las teóricas que se inscriben en esta propuesta. Se cambia, ¿no?, la pregunta, porque la pregunta que, bueno, se hace obviamente el feminismo radical, las lesbianas políticas y demás, no es si hay una sexualidad normal o anormal, ese no es un eje, sino las preguntas que tienen que ver con el límite al poder, el límite al dinero y el límite al deseo sobre los otros, especialmente a las mujeres, sobre las mujeres, ¿sí?
cuáles vendrían a ser los límites que vamos a poner al poder, al dinero y al límite y al deseo sobre el otro. En esta época aparece el porno como modelo de sexualidad. Hay una reificación de la sexualidad. Reificación significa que la sexualidad pasa a verse como una relación entre objetos, no entre sujetos, seres humanos o personas, ¿sí? Es una relación entre objetos. Obviamente que el objeto va a ser la mujer, pero hay un sujeto que es el varón, pero bueno, la sexualidad vista como una relación entre objetos. Y esta disputa que se va dando, ¿no? Porque las feministas radicales vienen oponiéndose teóricamente a todas estas posturas, la disputa la gana la industria del sexo patriarcal. Estados, empresarios y proxenetas se ven abocados a redefinir las relaciones humanas, porque la sexualidad son relaciones humanas. La industria de la pornografía también moldea la estética del cuerpo de la mujer. Se impone una sexualidad hegemónica, modelo del cuarto oscuro gay, desprovista de emoción, de elección y de reciprocidad, totalmente desvinculada a la atracción sexual. Bueno, el cuarto oscuro gay es ese modelo de sexualidad de me toca lo que me toca, no veo nada, o sea, tengo relaciones sexuales no solamente con un desconocido, sino con alguien que no vislumbro, con el que no puedo sentir atracción sexual, porque es una dinámica instantánea donde no veo nada, no identifico, ¿sí? Casi ni siquiera el cuerpo del otro, ¿no? Esto exacerba obviamente el mercado, la prostitución crece como un mercado que se dinamiza a través de la competencia. Recuerden que nosotros especificamos que la prostitución, ¿sí? Está dentro de la ley del valor, ¿sí? De la ley de la valorización del valor, y para valorizar, ¿sí? Se necesita la competencia, o sea, estos servicios, ¿sí? Compiten, ¿sí? Entonces, para mejorar los servicios, se requieren, ¿sí? De humillaciones, vejaciones, prácticas completamente indignas. El posfeminismo y la teoría queer imponen la libre elección como coartada de tolerancia. O sea, todo esto se tiene una tolerancia con todo esto porque se enmarca en el concepto de libre elección. Y confunden la censura, eso dicen de las feministas radicales y de las socialistas también, que nosotras proponemos la censura, ¿sí? Cuando en realidad lo que se está proponiendo son ponerle límites al mercado y al poder. Por ejemplo, Judith Butler, cuando le preguntan sobre qué piensa o para qué sirve la prostitución o la pornografía. Yo creo que acá, me parece que me confundí de palabra, creo que acá iba pornografía. Ella responde que sirve para elaborar crítica. O sea, la pornografía o la prostitución sirve para elaborar conceptos críticos, teóricos críticos. Y entonces esta respuesta realmente lo que hace es, porque es una respuesta desde la academia. No olvidemos que no es alguien que pasó por ahí, por la esquina y le preguntamos qué piensa, ¿sí? Es una persona de la academia, ¿sí? Bastante reconocida y que se propone como feminista. Quieren hacer, desde la academia o desde los medios de comunicación que se hacen eco de esto, quieren hacer aceptable lo inaceptable. Entonces, como conclusión hice pequeñas conclusiones a partir de lo que voy desarrollando. Como conclusión a estos apartados, hay que aclarar que la decisión individual de las mujeres no es feminista per se. O sea, no quiere decir, cada elección que haga una mujer
no significa que lo vamos a poder enmarcar dentro de la teoría feminista, porque nos parece feminista. Bien. Ahora, Ana de Miguel se mete más de lleno con el tema de la prostitución y plantea la prostitución como una escuela de desigualdad humana. Sabemos que es muy antigua la prostitución y ahora está valorizando valor, pero en otras épocas la prostitución en otros sistemas económicos y sociales también existía y tenía sus formas y sus características propias de la época y del sistema social y económico del que se hable. Pero bueno, Ana de Miguel ahora lo conceptualiza como escuela de desigualdad humana. Y cree que es necesario desplazar el debate desde la idea del consentimiento, recuerden que el libro se llama El mito de la libre elección, desplazar el tema del consentimiento porque hay que hacer un estudio crítico, en realidad lo importante es hacer un estudio crítico del prostituidor, ya que ese estudio del prostituidor nos implica, o en ese concepto del prostituidor, eh, implica que en eso se juega el concepto mismo de ser humano y el tipo de mundo que construimos. Y acá hay que ser claras y tajantes y el abolicionismo con respecto al reglamentarismo y otras vertientes, hay una primera distinción, o sea, un primer suelo básico dentro del abolicionismo que nos diferencia del reglamentarismo y demás, es que nosotras desarrollamos perspectiva histórica. No podemos ser feministas y abolicionistas sin desarrollar perspectiva histórica. Estos problemas que tiene la mujer hoy se arrastran, van cambiando en algunas formas, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos que, la teoría feminista tiene que elaborarse sobre la base de un rastreo histórico de las condiciones de la mujer, ¿sí? En cambio, el reglamentarismo está todo el tiempo negando la historia de la mujer y todo el tiempo posicionados en el hoy, bueno, hoy no tienen trabajo entonces, ¿sí? Nosotras rastreamos, ¿sí? Priscila lo hizo a través de la socialización diferenciada, a través de en otros momentos históricos con otros sistemas sociales, como por ejemplo la prostitución también existía, ¿sí? Y demás. Esto es la base, no podemos ser abolicionistas sin una perspectiva histórica. Y esa perspectiva histórica nos trae una conclusión tajante. Las mujeres nunca fuimos iguales a los hombres. En ningún momento histórico fuimos iguales a los hombres. Por lo cual, todas las problemáticas de la mujer que vayamos a abordar tienen que tener presente esto. Hay una desigualdad histórica y estructural entre los varones y las mujeres. La sociedad actual y varias sociedades que hacen, normalizan y banalizan la prostitución y esto fortalece la desigualdad. Hay un aumento, lo paradójico es que hay un aumento de la prostitución en las sociedades formalmente igualitarias. Formalmente igualitarias, bueno, acá podemos especificar las democracias burguesas, ¿no? Uno diría, estamos viendo un crecimiento de mayor igualdad, por ejemplo, en las labores, tampoco es wow, ¿no? Qué crecimiento, pero sí vemos un avance en el reparto de las labores, en el hogar, en las casas. Paradójicamente, mientras se gana un poco de igualdad en los hogares, en el reparto de las tareas y de los trabajos, vemos un aumento de la prostitución, ¿sí? Las preguntas necesarias son las preguntas sobre los hombres. Los hombres que aceptan la prostitución y la ven como natural, normal, y también cómo se configura el deseo de ese varón que compra cuerpos, ¿sí? O sea, se excita comprando un cuerpo
de una persona, porque es una persona, aunque el varón lo ve como un cuerpo, es una persona que no lo desea, que no lo conoce. Ahora estoy adelantando temas, pero muchas veces que no habla la misma lengua. ¿Mm? Entonces, lo que propone Ana de Miguel y lo que proponemos los abolicionistas es entender que hay un núcleo de placer, el núcleo de placer que se prioriza históricamente es el placer masculino. Un placer desprovisto de reciprocidad y basado en el poder. Y esto es perspectiva histórica. Ahora, Sheila Jeffries, perdón porque es medio difícil el nombre, en sus teorizaciones nos mostró que si bien hay una hegemonía del tipo de sexualidad masculina, el varón es el sujeto de la sexualidad que ha generado instituciones, ¿sí? Que dividieron a las mujeres en estas para esto, estas para el otro. Cuando se habla de la prostitución, el varón desaparece del problema. ¿Y cómo se logra esto? A través del lenguaje que invisibiliza o neutraliza la responsabilidad de los varones, llamándolo, nombrándolo como cliente, que fue a obtener un servicio de una trabajadora del sexo, porque le ponen el arroba, que vaya a saber cómo lo puedo verbalizar. Entonces, en cliente no hay varón, porque puede ser cualquier cliente, es una palabra medio general. Servicio, digamos, ni sabemos a qué se trata, porque servicio le llamamos a un montón de cosas. Y trabajadores del sexo no tiene género, ¿sí? No, no son mujeres, puede ser cualquiera. Entonces, la propuesta de Jeffries, creo que Jeffries, bueno, es empezar a llamar mujer prostituida, nada de trabajadores del sexo, mujer prostituida y prostituidor a una dupla, porque acá hay una dupla, ¿no? De esta problemática social. Hablar de clientes y trabajador encubre que son los cuerpos de las mujeres los comprados y son los varones los compradores. Nancy Fraser también nos propone, con respecto a esta invisibilización que genera el lenguaje, cierto lenguaje, luchar tanto por las condiciones materiales, ¿no? De las mujeres, obviamente, como por redefinir el orden simbólico, porque si no, no entendemos de lo que estamos hablando. Que hagamos una reapropiación o reelaboración simbólica es indispensable para conceptualizar bien y politizar correctamente, parafraseando a Celia Morós. O sea, si no conceptualizamos bien, politizamos mal. Actualicemos. La sociedad en este momento actual ya no es un patriarcado de la coacción, ¿no? O sea, no hay una coacción directa, un uso de la fuerza directo y claro y que lo vemos de manera transparente, ¿no? Que está ahí, que lo podemos identificar. Y yo decía que paradójicamente, mientras crece la igualdad en los hogares, se profundiza el consumo de cuerpos, de mujeres y niñas. Mientras existe esta profundización, esta banalización, esta comunicación incesante a partir de los medios de comunicación, la literatura, de que la prostitución es un trabajo más, está bien y qué sé yo, cuando se consulta, digamos, desde teóricas a las mujeres en general, las mujeres rechazan de plano que exista un mercado de prostitutos varones. Y el discurso posmoderno y queer, que tanto se posiciona pro sexo, pro porno, pro prostitución, hay que mirarlo en detalle, defiende que los hombres vayan de putas, pero no proponen lo mismo para las mujeres, ¿sí? No alegan que
las mujeres necesiten o les haga bien o esté bien que vayan eh, a un mercado que en realidad no existe, ¿no? Pero que consuman cuerpos de varones. Entonces, dicho un poco, haciendo este panorama un poco actual y un poco trayendo, que traje, ¿no? A las teóricas, algunas teóricas de los 60 y cómo se fue dando la revolución sexual y en qué terminó, podemos identificar que existe una ideología de la prostitución. ¿Sí? Hay una ideología que atraviesa la sociedad, es una ideología de la prostitución, está vehiculizada por los medios de comunicación, el mundo de la cultura, ¿sí? Eh, y hay que discutir esa ideología. Esa ideología es complicada de discutir, muchas veces es complicada de discutir porque es elástica y concilia muchas veces argumentos opuestos. Eh, por ejemplo, argumentos de inevitabilidad, o sea que es inevitable que los hombres eh, compren cuerpos, que es una necesidad, que tienen esa necesidad, que somos diferentes, ¿sí? Etcétera. Que sigan configurando una doble moral, o sea, tiene que haber una sexualidad para las mujeres y una sexualidad para los varones, distinta, ¿sí? El éxito de esta ideología deviene de su carácter universal. O sea, es una ideología universal. Que propone, o sea, digamos, el núcleo básico o la premisa que instala es que los hombres deben satisfacerse y la sociedad proveer. Se legaliza la prostitución a la vez, este es un ejemplo, perdón, acá tendría que haber puesto ejemplo, para dar un ejemplo de esto, eh, en el, creo que en el año 1700, no puse el año ahora, fines del 1700, casi 1800, en Inglaterra, a la vez que se legaliza la prostitución y la edad mínima era 13 años. A la vez, con una diferencia de muy poco tiempo, se le niega el voto a las mujeres. Ahí reside el inicio del movimiento abolicionista con Josephine Butler. Algunos tienen a Judith, nosotras tenemos a Josephine. Que lo que va a discutir es esto. ¿Cómo puede ser que se propone, por ejemplo, que las mujeres no pueden votar porque somos seres irracionales y frágiles, de emociones emocionales, frágiles? No podemos votar, pero sí podemos estar a los 13 años en una esquina siendo abusadas y compradas como una mercancía, ¿sí? Por cualquiera que pase. El discurso reglamentarista tiene éxito porque es flexible y genera nexos con valores muy apreciados por la sociedad. Por ejemplo, ahora, evidentemente, uno de los valores de los eh, que esgrimen, ¿no? Todo el tiempo es el de la libertad, del consentimiento, soy libre, yo lo consentí, yo lo consiento y demás. Históricamente, la justificación de la prostitución estaba más eh, implementada, ¿no? Esta justificación estaba más vehiculizada como el mal menor. El mal menor siempre es mal menor con respecto a algún mal mayor. El mal mayor sería la insatisfacción masculina. La prostitución como mal menor en comparación al mal mayor, que es la insatisfacción masculina, estuvo plasmada en tratados teológicos, científicos, cultura formal y cultura popular. O sea, atraviesa todos, el sistema científico, las ideologías teológicas, la cultura de las instituciones académicas y la cultura popular, ¿sí? Eh, gracias, Pri. Ahí Pri pasó la pizarra.
En la actualidad, después de la revolución sexual, se utilizó la liberación sexual como excusa. ¿Para qué? Para suspender juicios éticos y morales y el sentido crítico. O sea, la nueva norma es, no puedo criticar, ¿sí? Nada acerca de la sexualidad, porque estamos en un momento de liberación sexual y todo, cualquier elección es correcta, está bien. Nosotros, nadie puede venir a criticar las elecciones de los adultos en cuanto a la sexualidad. Eso se transforma en una norma, una nueva norma. O sea, no se puede criticar esto es una nueva norma. Y cualquier crítica acerca de la prostitución pasa a ser vista como represora y conservadora. También se empezó a idealizar al putero a través de la idea de la libre elección y el consentimiento. Es decir, la prostituta lo elige, lo consiente, está todo bien, o sea, el putero hasta sería una persona que genera trabajo, digamos, ¿no? O sea, da trabajo o consume un servicio, no le hace mal a nadie, como cualquier otro servicio. Esto reforzó el mercado de cuerpos y también hay un discurso de idealización también de la prostituta, del carácter autónomo de la prostituta, con mensajes como ella manda, es una amiga, trabaja, gana mucho dinero, conoce gente interesante. Así como Kate Millett mostró en su momento cómo esta ideología de la liberación sexual y el sometimiento de las mujeres aparece en la literatura, les recomiendo a través de la literatura, porque es como un poco mi objeto de estudio, hay críticas a la doble moral, aparecen plasmadas en la literatura críticas a la doble moral y a la violencia masculina en el ámbito del hogar, por ejemplo, también, en la literatura, como en textos de Chekhov. Les recomiendo un cuento que se llama Una corista, donde se muestra la doble moral. En textos de Tolstoy, desde Ana Karenina a Sonata a Kreutzer, que muestra la violencia dentro del hogar. Hay textos, ¿sí? Más allá de la biografía de esos autores, textos dentro de la literatura que muestran, ¿sí? Que dan cuenta de toda esta doble moral y las violencias sufridas por las mujeres, hay textos que dan cuenta de esto. Acá, por ejemplo, esto que digo de ella manda, es una amiga, por ejemplo, se ve mucho en la literatura de Gabriel García Márquez, más precisamente en El amor en los tiempos del cólera, donde el personaje consume prostitución de una prostituta y la plantea como amiga. Es más, ella después gana dinero, le va bien, él le presta dinero y gana más dinero y le va bien. Y creo que hasta se convierte luego, empezó como siendo prostituta y después el avance o el progreso de esta mujer es haberse convertido en proxeneta de otras mujeres. La década de los 80 marca nuevos enfoques post-feministas. En la década de los 80 hay otra reversión, ¿sí? Y profundización a través de los estudios post-feministas, post-coloniales, post-modernos que parten aguas. Y ahí realmente se ve la partición realmente del movimiento feminista en, por un lado, los enfoques que proponen la normalización o el reglamentarismo contra la desaparición o el abolicionismo. El enfoque posmoderno y queer propone que no existe la prostituta, sino la trabajadora, es un intercambio de servicios sin violencia, se debe respetar un contrato entre adultos, la legalización protege a las prostitutas, desaparecen las mafias y el tráfico con la legalización, y se acabaría con el estigma social, ¿sí? Como verán acá en estas cosas que está proponiendo el enfoque queer, esto no se ha verificado en las realidades ni de Holanda ni de Alemania, las llamo a
ver qué pasó en Alemania y Holanda con la... tengo entendido que en Holanda solamente el 10% de las prostitutas estaban, bueno, eh, blanqueadas o que se habían sumado a programas donde aparecían como autónomas, solamente eso. Las mafias es contrafáctico, no se termina, cuando algo se legaliza, justamente se consume más. Pero bueno. Y el tráfico, más que nada, de mujeres, ¿sí? Eh, no ha parado en Alemania y se profundiza también, ¿sí? Eh, bien. Evidentemente el contrato entre adultos es una cuestión para discutir, ¿verdad? O sea, la democracia burguesa, mismo la democracia burguesa discute esto de contrato entre adultos, porque situaciones diferentes, ¿sí? Poder para negociar cosas diferentes. ¿Qué sostiene el abolicionismo? El abolicionismo sostiene que no se puede analizar la problemática sin perspectiva histórica y más o menos también de clase, porque dentro del abolicionismo también está la perspectiva socialista también muy fuerte, y las abolicionistas que no son socialistas, igual el estudio también, la intersección de clase la tiene muy presente, ¿sí? Pero el eje es la perspectiva histórica. Si las mujeres nunca estuvimos en situación de igualdad con los varones, bueno, eso se traduce en un montón de cosas, en un montón de problemáticas, y este contrato entre adultos termina siendo una abstracción justamente que desvirtúa, ¿sí?, el análisis de la realidad. La prostitución es violencia contra las mujeres, que son en su mayoría pobres y provenientes de países patriarcales y violentos. Muchas mujeres provienen de países con mucha violencia, ¿sí? Y la prostitución también es otra situación de violencia. No es comparable a ningún otro trabajo. Acá las socialistas ponemos también otra cosa, ¿no? Le agregamos otra cosa. El abolicionismo en general dice que la prostitución no es comparable a ningún otro trabajo, como hacen las reglamentaristas que dicen que es lo mismo o que es mejor la prostitución que ser camarera o moza, servir mesas. Proponen que es comparable a cualquier otro trabajo. Nosotros los socialistas acá agregamos una cosa. Nosotros consideramos el trabajo asalariado como una forma de explotación. Por lo cual, si alguien dice que esto es otro trabajo, que evidentemente no vamos a decir que esto es otro tipo de trabajo porque no es comparable a ningún otro tipo de trabajo, ya nosotras hacemos la crítica al trabajo asalariado y decimos, es una forma de explotación el trabajo asalariado. Entonces, y a esto se le sumaría toda esta violencia patriarcal encima, por lo cual no es comparable a nada. ¿Sí? No es comparable a nada. Pero no es que tampoco nosotras, las socialistas, idealicemos el trabajo asalariado, ¿sí? Evidentemente no es comparable ni aceptable, ¿sí? Es una forma de dominación, claramente es una forma de dominación extrema, que una sociedad de iguales, a la que deberíamos tender, no puede tolerar, ¿sí? El abolicionismo lo que propone es que se puede poner fin a la prostitución, como a otras instituciones sociales en otros momentos históricos que han terminado, ¿sí? Bueno, ahora, los medios, la estrategia para poner fin a la prostitución, obviamente varían según las corrientes de pensamiento. Si nos paramos en el feminismo radical o si somos feministas socialistas, evidentemente cómo llevar a cabo esto, pero en líneas generales se propone que a la prostitución se le puede poner fin. También planteamos que los hombres no son puteros por naturaleza, que esto es una prerrogativa histórico-social, ¿sí? Es una construcción histórico-social, ¿sí? Histórico-social, simbólica, etcétera, etcétera, y bien, y que los hombres
no son por naturaleza, no hay una naturaleza, algo intrínseco o biológico que determine que tengan necesidad de consumir cuerpos de mujeres. Acá Valcárcel, una teórica muy importante del feminismo, también nos aclara otro punto que las reglamentaristas sostienen muy denodadamente, que es el tema del consentimiento. Dice Valcárcel, el consentimiento no legitima una práctica, ¿sí? Ni mucho menos lo convierte en trabajo, ¿sí? O sea, que haya consentimiento no significa que porque haya consentimiento a eso lo empecemos a considerar trabajo, ¿sí? Y Valcárcel también lo que propone, junto con Ana de Miguel, es que dice que la democracia, esta democracia que tenemos, bueno, podemos hacer muchas críticas, pero efectivamente le pone límites a ciertos contratos voluntarios. Y efectivamente han desaparecido instituciones que hoy no consideramos de ninguna manera que pueden ser legítimas, como por ejemplo el duelo. Por más que dos personas se quieran batir a duelo de manera consensuada, consentida, ¿no? Y bueno, la democracia justamente, las reglas, siempre ya estoy repasada, las reglas de la democracia, bueno, son bastante efectivas en poner límites a estos contratos consentidos. Bien, el texto nos introduce no, para terminar, ¿no? El texto propone la pregunta, que nos hagamos la pregunta, ¿qué es la prostitución? Bueno, las feministas radicales, socialistas y demás, coincidimos en este argumento de Carol Paterman, que lo que quiere es develar, ¿no? Lo que se oculta cuando se dice que es consentido, que es una libertad y demás, y propone esta definición. La prostitución es una práctica por la que los varones se garantizan el acceso grupal y reglado al cuerpo de las mujeres. Acá se garantizan, tendría que haber puesto históricamente, ¿no? Es una práctica por la que los varones se garantizan el acceso grupal. ¿Qué quiere decir grupal? O sea, como grupo. O sea, todos los varones pueden acceder en una u otra manera al cuerpo de las mujeres, ¿sí? Obviamente a través de dinero, pero la posibilidad siempre está, a toda hora también. Y reglado, ¿qué quiere decir? Que existen reglas, no es que no existen reglas y es esporádico y sucede y no sucede, no. La prostitución es una institución internacional y globalizada. Obviamente esta definición desnaturaliza totalmente la prostitución y nos habla de que existen normas y que tiene un lenguaje universal, o sea, las normas, y hay un lenguaje universal. Por ejemplo, en el libro aparecía esto de que cualquiera puede viajar a cualquier parte del mundo y preguntar dónde están las chicas, y el taxista o la persona que escuche va a entender a qué se refiere esta pregunta, ¿dónde están las chicas? La causa de la prostitución no es la mujer, sino la demanda de parte del prostituidor, puesto que el prostituidor como varón es el sujeto de la sexualidad porque es el que ha desarrollado todas estas reglas acerca de la sexualidad femenina, pero también es porque es el comprador para su placer. Y la mujer es objeto, porque es adquirido, es un cuerpo adquirido por dinero. El objeto no es la causa, ¿sí? Es el sujeto con su demanda la causa. Las feministas abolicionistas tenemos muy claro que cuando algo se legaliza, crece. Cuando el mercado crece, se amplía, y para ampliarse, demanda novedad. La parte, no solamente, o sea, obviamente la trata, acá aparece la trata como un ejemplo, la trata sucede ahora en la ilegalidad también, pero no se combatiría la trata porque
cuando cualquier mercado, este mercado también es un mercado ilegal, digamos, que también demanda novedad, en el caso que se legalizara, seguiría las mismas reglas de valorización del valor, de novedad, por eso hay tanta publicidad, porque si no valorizaría el valor, no habría tanta publicidad, hay problemáticas de las mujeres que no conllevan publicidad, ¿sí? La publicidad justamente es un instrumento para valorizar valor, eh, esa publicidad y ese mercado se amplía a través de la novedad y de la competencia de productos. Esto genera trata, genera que las mujeres prostituidas en los prostíbulos sean traídas y llevadas de un lado a otro, ¿sí? De un prostíbulo a otro, porque los prostituidores requieren novedad, no quieren el mismo producto, el mismo cuerpo, ¿sí? Quieren, y esto también genera, además de la trata, eh, que la prostitución que en la prostitución esté el problema de que eh, cada día acceden o son prostituidas eh, cada vez más niñas, ¿sí? Obviamente niñas pobres que terminan en la prostitución, siendo prostituidas, ¿sí? Porque parte de la novedad es que sean jóvenes, vírgenes, púberes. Además de la pregunta, ¿qué es la prostitución? Vamos a las consecuencias. ¿Qué genera la prostitución? La respuesta que plantea Ana de Miguel es que no solamente afecta a las mujeres, y esto lo toma de los teóricos marxistas de principio de siglo, como por ejemplo Engels y Alexandra Kollontai, que presentaron a la prostitución como una escuela de sexualidad, que genera que las mujeres estén con una sexualidad insatisfecha y que los hombres desconozcan la sexualidad femenina. O sea, ¿por qué las mujeres tienen una sexualidad insatisfecha? Primero porque el hombre, la sexualidad hegemónica, que es la del varón, prioriza su placer, o sea, no le importa la reciprocidad, no le importa el placer de la mujer, y si le importase, o sea, la prostitución realmente no grafica, digamos, no, a través de la prostitución no logran conocer la sexualidad femenina porque es un cuerpo que no está ahí porque desea, no muestra satisfacción ni deseo, ¿sí? Es una mujer que está viviendo una violencia y que la aguanta porque no tiene otra posibilidad sino de sobrevivir, ¿verdad? Por lo cual eso no me enseña eh, por dónde pasa el placer femenino. Refuerza el imaginario de qué es una mujer y qué se puede hacer con ella. Eh, o sea, qué prácticas sexuales puedo hacer con una mujer, ¿sí? Se generaliza, o sea, puedo hacer, esto es una mujer y puedo hacer todo esto con cualquier mujer, ¿sí? Se entiende a las mujeres como trozos, se ponen en contacto con mujeres que no hablan la lengua, ¿sí? Por lo cual, ¿cómo van a saber qué es placentero para una mujer si no están entendiendo el idioma de cuando lo hay, ¿no? Que no lo hay. Tampoco se preguntan, la pregunta muy eh, racional de, a ver, ¿por qué la mujer está ahí? ¿De dónde proviene? ¿Y cómo llegó ahí? ¿Sí? Una niña, ¿cómo llegó ahí? ¿Llegó sola? ¿La dejó alguien? ¿Alguien cobra porque la niña esté ahí? ¿Alguien la está buscando a la niña? Entonces se configura como un placer sin reciprocidad, basada en el poder, y que labora, digamos, o se ejercita a través de mecanismos muy puntuales como la impunidad y el secretismo. Si bien podemos ver en algún momento varones que dicen sí, fui de putas, pero son los menos, en realidad, por lo general, se mantiene todo eh, oculto, ¿sí? Propio de la doble moral. Hay una despersonalización de los seres humanos porque hay una falta de empatía, o sea, no saber de dónde proviene, cómo llegó allí, ver a la mujer como trozos,
darte cuenta que no habla ni siquiera la lengua, no puede comunicar ni algo que necesita o que no se realice o lo demás, no habla la lengua común. Bueno, todo esto es genera falta de empatía, o sea, no puedo empatizar con el otro en en esta indiferencia tan radical. La prostitución genera una restauración simbólica de la dominación. O sea, está todo el tiempo restaurando, ¿sí?, la vieja dominación al dividir a las mujeres en grupos. Estas son las mujeres autónomas que tienen autonomía con respecto a su cuerpo y a su sexualidad y a su placer. Y estas otras mujeres son las mujeres públicas. Bien, para terminar este capítulo acerca de la prostitución, Ana de Miguel nos trae un filósofo llamado Anderson, que alerta sobre que la normalización de la prostitución agudiza no solamente las desigualdades, que esto sí se venía diciendo, pero agrega algo más y dice que pone en riesgo el concepto mismo de autonomía de los cuerpos frente al poder. ¿Qué es la autonomía de los cuerpos? Lo innegociable. O sea, sos autónomo con respecto a algo, ¿sí? Normalizar la prostitución pone en riesgo ese concepto que, bueno, es parte, ¿no?, de la democracia burguesa, de las legislaciones de nuestro país y demás, porque yo puedo ir a denunciar si alguien me abusa, si alguien me acosa, ¿sí? Normalizar la prostitución pone un poco en juego este concepto que es radicalmente necesario a la hora de visibilizar nuestras problemáticas producto de la desigualdad. Y para finalizar, el texto recalca que la prostitución se constituye, ¿sí?, se constituye de manera psicológica, simbólica, ¿sí?, para los hombres como una escuela de egolatría, prepotencia y negación de toda empatía. Es una escuela donde se interiorizan, o sea, los hombres así aprenden, las relaciones de desigualdad y se profundiza la competencia a través de los cuerpos de las mujeres ofrecidos como objetos, ¿sí? Tenemos el mundo de la competencia y el mundo también simbólico y de la sexualidad del hombre que se estructura a partir de la egolatría, la prepotencia y la negación de toda empatía. Bueno, con esto terminé mi punteo de los capítulos 4 y 5 de, de la primera parte del libro de Ana de Miguel, y ahora abriríamos a las intervenciones de todo tipo. Perdonen si se me extendió demasiado. Yo abrí el micrófono porque te quiero felicitar, me pareció muy buena la presentación, Caro. Era para eso. Sí, buenísima. Después, Caro, nos pasás ¿cómo se llaman? Los PowerPoint, ¿sería? Donde tenés la síntesis. Sí, dale, te lo paso por WhatsApp. Sí, me quedé pensando lo último que, hablando de la escuela para los hombres que representa la prostitución, no solo de egolatría, sino de violencia sexual, básicamente, ¿no? Porque de momento en que se normaliza que se tenga una relación sexual sin mediar el deseo mutuo y el placer mutuo, o sea, no se me ocurre otra definición que violencia para eso, ¿no? Hace relativamente pocos años me planteé eso, digo, ¿en qué momento normalizamos que esto está bueno para que ocurra, ¿no?, como parte del paisaje social? No sé, me parece increíble como eso, ¿no? Que se haya quitado la capacidad de razonar algo tan a la vista, ¿no? Sí, a mí me parece interesante que, y creo que lo pudiste puntuar bien, Caro, nos da algunas pistas o algunas herramientas, porque por un lado está lo que señalas vos, Gaby, que es así.
cómo naturalizamos tal cosa. Pero después tenés, como yo noto bastante fuerte dentro de la posición regulacionista, que desgraciadamente hoy en día bueno, está bastante difundida, ¿no? O sea, tiene prensa, tiene guita, tiene banca, entonces me encuentro con argumentos que les pasará a ustedes de, no, está bien, está claro, nosotros sabemos que en realidad ahí no hay deseo, pero cuando vos vas a un laburo cualquiera tampoco tenés ganas de trabajar. O sea, creo que hoy, por lo menos, depende del ámbito donde uno se mueva. Lo que yo veo cercanamente es que lo más difundido desde una cosa de progresismo regulacionista es, no, sabemos que no está bueno, no es que es algo que esté bueno, pero tampoco está bueno ir a cargar bolsas al puerto, tampoco está bueno tal cosa. Entonces, seguramente las compañeras tampoco, no es que desean al cliente, todo el lenguaje viene en el combo este de defensa regulacionista, no desean al cliente, pero bueno, en vez de ir a laburar, como dijo Sofía Gala en el video ese que vimos, ir a laburar 12 horas de camarera, prefieren hacer menos horitas, no sé qué, con esto, y es un laburo más y ellas eligen poner el cuerpo. Entonces, ese discurso también está, no necesariamente de por el lado del deseo, pero está también el discurso. Entonces, me parece que este libro también nos da algunas herramientas para ese debate. Buenas noches a todas. Yo quería ver quedó claro que para mí la prostitución, la pornografía es una escuela de prostitución, porque los niños de 12 años hoy ven pornografía y aprenden un sexo violento que después no pueden practicar con sus mujeres. Entonces, ¿qué tienen para practicar el sexo violento que aprendieron y que gozan con ese sexo violento? Gozan más que con el otro sexo, por eso lo van a buscar. Entonces, para mí no es la prostitución la que hay que, bueno, sí, hay que encararla, por supuesto, pero la punta de la prostitución está en la pornografía. Y la violencia que hay en la prostitución se aprende en la pornografía. Y la otra cosa que quería decir es que la prueba que la prostitución no es un trabajo como cualquier otro, porque nos afecta también la subjetividad de las mujeres, las niñas y eventualmente todas las diversidades, ¿no? Que eso es lo que nos iguala con las diversidades, la violencia en la prostitución, una de las problemáticas que nos iguala con las diversidades. Y digo que la prueba de que nosotras no nos afecta tanto la prostitución a las mujeres, es como, yo vi una vez un dibujito con mis nietas que es exactamente lo que es la prostitución. Era Bob Esponja, era la esponja que lavaba los inodoros. Entonces le agarraban a Bob Esponja y él estaba absolutamente ofendido por eso, hasta que luchó, ¿y qué fue entonces? La mano que agarraba otra esponja, que no era él, y lavaba los inodoros. Yo creo que esa es la diferencia entre un trabajo cualquiera y la prostitución. Ningún trabajo afecta y daña tanto la subjetividad como la prostitución. Y después que la trata es una forma de incorporar mujeres a la prostitución, porque la verdad que la prostitución, a las mujeres no entran en masa a la prostitución. Entonces, como se necesitan más mujeres y niñas y pedidos especiales, existe la trata. Si no hubiera prostitución, no existiría la trata. Porque ¿para qué van a captar mujeres y niñas si no tienen dónde explotarlas? El negocio es la explotación, no es la trata, la captación. No, quería decir eso nada más. Me pareció buena la exposición.
Nada más. Bueno, hoy sí, se me ocurren tantas cosas, espero acordarme. Bueno, coincido completamente con todo lo que dijo Marcela. em, y con respecto a esto de la esponja y qué sé yo, me hiciste acordar algo que me resultó tan, va, a todas nos resultó tan gráfico cuando una sobreviviente de España y Rumania, Amelia Tiganus, me parece una grosa, dijo para ejemplificar, para que se entienda la diferencia, ¿no? Cuando se habla, bueno, pero es un trabajo como cualquier otro, y que la fuerza de trabajo que vos aplicas, dice, bueno, dice, la diferencia es como, dice, no es lo mismo que vos trabajes de pasar el trapo, ¿no? Estás pasando un trapo, que vos seas el trapo mismo. Y a esto va la afectación que dice Marcela y que sabemos las abolicionistas, que es no tiene ningún parangón con ningún trabajo, la afectación de toda la integridad psicofísica que produce el hecho de que estás absolutamente desguarnecida en pelota. Fíjense que cuando uno quiere poner un ejemplo de total vulnerabilidad, que dice, estaban pelotas, ¿no? Uno se imagina lo desnudo como la absoluta incapacidad de protección de una o de uno, ¿verdad? Y eso es así al punto de que también, para hablar de que no es un trabajo como cualquier otro, en los trabajos se habla y se estipula lo que se llaman derechos y obligaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, cualquier trabajo tiene para hacer, ¿no? Porque ya que vamos, no, vamos por la reglamentación, queremos, ¿no? Que sean trabajos registrados, bla. Bueno, se sabe que es imposible ubicarlos en esa categoría por el simple hecho de que jamás de los jamás se van a poder cumplimentar con los requisitos que tienen todos los trabajos o que deberían tener, y si no los cumplen, ñácate, o sea, justamente van a seguir en clandestinidad porque no los cumplen, y no son entonces trabajos registrados, que es que las normas de seguridad e higiene no tienen posibilidad de cumplirlas. Para que tengan una idea, si un dentista, un simple dentista, tiene que usar barbijo, guantes y delantal para simplemente intervenir en una boca, ¿cómo imaginan ustedes que puede tener esas condiciones de seguridad e higiene la persona prostituida? Imposible. Entonces, es un blef. Por eso tampoco jamás tendría una RT que asegure que, por ejemplo, como la misma Luana Berkins decía, si lo que suele pasar dentro de esta devastación que produce la integridad psicofísica es, por ejemplo, desgarros anales. ¿Qué RT te va a cubrir un desgarro anal, chicas? Como accidente de trabajo. Y podemos seguir todas las enfermedades letales de transmisión sexual, todos los embarazos no deseados. ¿Ustedes se imaginan poder equiparar un trabajo como cualquier otro? Sí, claro, cuando vos vas a servir una pizza, podés correr el riesgo como moza, ya que es un trabajo como cualquier otro, de que termines embarazada por el señor que le serviste una pizza en el momento que le está sirviendo una pizza. Vamos. O el riesgo de terminar en femicidios prostituyentes, que se oculta la realidad de las muertes que se producen en el contexto de prostituyente a manos de puteros o de los proxenetas. Algo que también siempre disimula el lobby proxeneta reglamentarista. Fíjese que jamás de los jamases hablan de proxenetas. Siempre hacen, como yo digo, el deltero que ladra, no que ladra, que hace su ruido, ¿no? Fuera, lejos del nido. Ellos siempre hablan, fíjense, se la agarran con la policía, ¿no? Entonces dicen, hijo de yuta, ¿no? La yuta, como si fuera el único opresor que tiene la víctima del sistema prostituyente, cuando el proxeneta es el mayor opresor que tiene, ¿sí? Y quienes especialmente y mayoritariamente matan a las mujeres prostituidas son los proxenetas y los puteros. Bueno, eso jamás te va a poder pasar en un trabajo como cualquier otro. No es porque vos vayas a hacer una moza y servas una pizza, hay altas probabilidades de que te termine degollando la persona que no le gustó la pizza que le serviste. Vos fíjate, Gabriela, que con respecto a los trabajos, el tema laboral y del trabajo en el régimen democrático burgués,
No es que podemos llamar trabajo a cualquier cosa y se legitima cualquier trabajo. El trabajo infantil no está aceptado, digamos. Entonces, digo, primero que vos le podés llamar trabajo a un montón de cosas. Segundo, que el trabajo intrínsecamente es explotación. Y tercero, que esto no es comparable con nada y no es aceptable, así como no es aceptable meter a un nene de 10, 12 años en una mina, ¿sí? No es aceptable semejante violencia contra el cuerpo y semejante vulneración de la totalidad de un cuerpo, porque la afectación que vos estás hablando es integral, o sea, es una mente quebrada, un cuerpo profanado, va a tener para toda la vida, va a llevar traumas, la situación de completa falta de higiene, todo el momento, los momentos o la situación general de estar a punto o en cualquier momento o estar totalmente, como vos dijiste cuando decía lo de desnuda, sin poder, o sea, totalmente frágil y que no te podés defender de ningún tipo de violencias que sucedan, ¿sí? Bueno, valorizar valor para otro quizás hasta es lo de menos, es lo que todos hacemos, obviamente, en nuestros trabajos, o sea, vamos, trabajamos, ¿qué va a ser? Con eso reproducimos nuestra vida. Ahora, ¿qué implica esto? Es inaceptable. Y después yo quiero volver al tema de precisamente también el aspecto sociológico. Viste que vos hablaste en el libro de cómo se ve la perspectiva histórica que nos atraviesa y que es fundamental que tengamos en cuenta de que nunca tuvimos igualdad, ¿no es cierto? Que esto tiene todo que ver históricamente con la desigualdad estructural entre hombres y mujeres. Y tan es así, digo, a la hora de querer justificar, y bueno, sí, entendemos que no es un deseo mutuo, pero bueno, tampoco deseamos a veces ir a un laburo y entonces es lo mismo. A ver, esas personas no se preguntan por qué hace siglos se da mayoritariamente que está la población masculina prostituyendo y consumiendo prostitución y no se da la inversa. Digo, porque si fuera una cosa así también tan natural de, bueno, así como no nos gusta un laburo, este tampoco nos gusta, lo deseamos. Hola, sí, claramente hay alguien que está ejerciendo violencia sobre otro, donde por eso es muy atinado hablar de que es una escuela de dominación, porque claramente en toda la escena sexual se reproduce ese tipo de sexualidad que y conforma la sexualidad masculina desde el lugar que ellos se sienten dominantes. Es decir, por ejemplo, yo lo veo también en las películas. Siempre digo que me sacan de quicio, me aburren, que en general, fíjense las películas, ¿no? Cuando hay escenas de sexo, las escenas de sexo siempre son también desde una perspectiva masculina, también orientada en esa escuela, como dice Marcela, que cada vez más a través de los años con la pornografía es la pedagogía que se está dando de la sexualidad. Y entonces, siempre, ¿cómo muestran la escena sexual? El hombre que la arroja contra la cama o el hombre que la arroja contra la pared a la mujer, ya le baja el pantalón o no sé qué, y pumba, la penetra. Por Dios, o sea, una ignorancia absoluta de cuál es nuestro principal órgano de placer de las mujeres. Hola, el clítoris no existe en las películas. Es decir, todo pasa por esta sexualidad de dominación masculina totalmente fálica, donde nosotras las mujeres no existimos. Sí, me quedé pensando en sumar, bueno, con respecto a lo que decíamos de las distinciones, de la imposibilidad de comparar con otros trabajos, el que siempre recomendamos, el laburo este impresionante para mí que hizo la sueca, a ver si Kaisa X Ekman, nunca lo voy a saber cómo se pronuncia, porque ella trabaja, recaba muy bien los datos sobre como desde el punto de vista de profesionales de la salud,
los pocos estudios que hay, porque esto tiene también mucha invisibilidad, digamos, y muy pocos datos oficiales. Cuando uno quiere armar algún trabajo, una nota, lo que sea, y ponerte a buscar datos oficiales, es muy difícil encontrarlos. Y ella recaba algunos trabajos de otra autora que se llama Melissa, que ahora no me va a salir el nombre, pero se los puedo compartir. Farley, ¿no es Farley? Gracias, de Melissa Farley. Bien, Gaby, está todo. De Melissa Farley, y saca de ahí toda esta distinción de las secuelas psíquicas que quedan y este proceso de disociación. O sea, la disociación que necesita la mujer en situación de prostitución para poder soportar esa situación, y esa disociación no es un mecanismo que después uno terminó la hora con el prostituidor y ya está, y se resuelve, sino que es un mecanismo psíquico que se va gestando y que se va afirmando y que después te complica en la posibilidad de tolerar el resto de tu vida, porque te marca de una manera íntima y profunda, de una manera eso, muy, muy distintiva. Pero la otra cosa que quería agregar, sumando un poco, pensando a ver desde qué otro ángulo podemos ir sumando, me parece interesante todos los argumentos que vamos sumando, es esto también de que nos pasa a las feministas, ¿no? Cuando una de repente dice, desde nuestra agenda feminista denunciamos esto, estas son nuestras reivindicaciones, esta es nuestra posición teórica, esto es lo que exigimos, y te dicen, bueno, pero a los varones también les pasa tal cosa, bueno, pero, por ejemplo, en relación a la prostitución, bueno, pero también hay gente que trabaja haciendo, no sé, lo que sea, pero también hay niños que hoy en día trabajan, aunque esté prohibido el trabajo infantil, y también lo que pasa, o por ejemplo con el tema de los femicidios, te dicen, no, pero en realidad se mata mucho más varones que a mujeres, y a veces a mí me parece insólito, que parece que se plantean las cosas en un término de rivalidad de a ver quién sufre más. Y también cuando se plantea en un término de rivalidad de a ver quién sufre más, es, che, pero vos pensás que yo, porque soy feminista, a mí no me importa el trabajo infantil, o estoy de acuerdo con que haya varones que hacen ese trabajo que vos mencionás que es horroroso. No, por supuesto que no. O sea, nosotras también repudiamos todo eso, pero el feminismo tiene un sujeto histórico específico, porque además lo que señala el feminismo es aquello que por lo que vivimos las mujeres, pero por una característica bien puntual y específica que tiene que ver con nuestras capacidades sexuales y reproductivas. Por supuesto que hay gente que vive situaciones atroces y que es asesinada y todo eso es asqueroso y repudiable, pero nosotros estamos señalando algo puntual que es aquellas situaciones que vivimos las mujeres por el hecho de ser mujeres. Además, podemos tener trabajos horrorosos, igual que nuestros compañeros varones, pero que no sean horrorosos puntualmente por el hecho de ser mujeres, sino porque, nada, porque somos trabajadores, porque estamos en un sistema capitalista, porque somos obreros, porque somos obreras, porque somos pobres, pero nuestro objetivo en tanto feministas es ese, y no es en detrimento de todos los otros males en el mundo, porque si no ponerlo en competencia de si nosotras reclamamos esto, estamos olvidando a todos los demás. No estamos olvidando a todos los demás. En tanto feministas, nuestro rol político tiene que ver con señalar específicamente aquellas cosas que nos afectan y nos perjudican por el hecho de ser mujeres. Quería sumar esa distinción con la que también me encuentro cotidiano. Pero solo las mujeres nos tenemos que justificar cuando queremos defender nuestros derechos. Esa es una condición patriarcal. Nosotros defendemos los derechos, pero siempre tenemos que tener una justificación. ¿Por qué no te ocupás de acá si te ocupás de vos? Es así. Es el patriarcado. Con respecto a lo que vos decís, sí, eso es parte del orden simbólico, o sea, nuestra palabra, digamos, está desvalorizada, no vale, no tenemos conceptos con los que, supuestamente no tenemos conceptos con los que enfrentarnos, ¿no? Y argumentar y demás, porque las cosas son así y demás, pero me interesó un poco lo que vos decías acerca de la pornografía. Yo, por ejemplo, viste que vos dijiste como que sí, hoy en día realmente por la pornografía pasa, evidentemente, la educación sobre la sexualidad de los adolescentes, pero la pornografía históricamente es posterior a la prostitución y yo la considero la pornografía un poco así como la publicidad de la prostitución. O sea,
la forma de hacer publicidad sobre esto de la prostitución, que en realidad no se entiende, no se goza hasta que no se realiza de manera efectiva en la realidad. Si bien educa, es como digamos, es una forma de entrar, ¿no? Al mundo de esta sexualidad completamente tergiversada y violenta, pero que en algún punto sirve eh, como yo lo veo, ¿no? Como publicitario. Sí, es un aprendizaje. Es un aprendizaje. Los niños de 12 años no van a ejercer la prostitución. No van a consumir prostitución, los varones. Y las chicas también la ven, las chicas también consumen prostitución. Pero los varones, porque es parte del sistema, el sistema de dominación. No podemos, a ver, la pornografía es una forma de propagandizar, de preparar el espíritu, digamos, para consumir prostitución, de hacerte gozar con violencia. Y además, hacernos entender a nosotras que gozamos con la violencia del varón. Como Sí. que queda asentado en la pornografía que nosotras gozamos con la violencia de los varones. Y en la prostitución también es una forma de mostrar su machismo, ¿no? Es decir, también es una forma de sentirse parte del ser varón, ¿no? Es decir, no solo consumir prostitución, sino hacer entre pares, hacerse, digamos, más valiosos cuanto más violencia tenés, cuanto más prostitución consumís, eso me parece que es una forma de patriarcado que no se perdió, que cada vez está más grave, cada vez está más grave. Y no Claro, es porque retroalimenta la cultura de la violación. Fíjense que cada 2 por 3 estamos viendo casos, incluso de gente renombrada, futbolistas, qué sé yo, que drogaron, que violaron masivamente a una chica. O sea, en la pornografía también están alentando y normalizando eh, no solamente prácticas de zoofilia, también eh, sexo con tu hermana, sexo con tu madre. O sea, es un grado de violencia absoluto que se está reproduciendo. Yo vengo leyendo estudios que van demostrando que con el consumo de la pornografía en las últimas décadas, en los años, ha aumentado el promedio de violencia sexual. O sea, como que es directamente proporcional. Hace poco me tocó en mi trabajo asistir a una madre que estaba desesperada porque, bueno, tuvo una situación así con su hijo adolescente que, bueno, incluso que tuvo que haber todo un proceso judicial, etcétera, porque había abusado, una situación así de toqueteo con su primita bastante menor, y después cuando yo le pregunto, indago, este chico tenía problemas de consumo de pornografía con 12 años, y entonces también había hecho prácticas de zoofilia, es decir, reproducen, ven esto que les muestra la pornografía en la confusión de que eso es la sexualidad y van después y lo pretenden practicarlo en su entorno. Sí. Aparte son varones, fíjate vos que esos que vos nombrás, son todos varones que tienen mujeres a su disposición. Nosotras en antaño creíamos que, digo, bueno, con la sexualidad libre que se practica en esta modernidad, va a desaparecer la prostitución, porque los varones no van a necesitar más consumir prostituta porque tienen la novia que acceden a ella, a la sexualidad libremente. Y no, peor, cada vez peor. O sea que son varones que practican una sexualidad con sus mujeres y otra sexualidad con las mujeres prostituidas. Es así, porque si no, no se entiende como esos varones que tienen mujeres así, a la carta. No, pues iba a mencionar, creo que en alguna parte de la exposición se hablaba de cómo
igual, no sé, o sea, como que la pornografía estaba en la socialización y más allá del producto mismo, no sé, del video pornográfico, pues a las sociedades actuales o a las generaciones como a las nuevas generaciones, pues no sé, se les está educando también a través de esos subproductos que conllevan pues una gran carga de sexualización, videojuegos, um, series, bueno, todo esto. Y pues por ahí también entra en la educación, sí, pues como que en la educación sexual de hombres, de nosotras mismas. Un rasgo que he visto en las adolescentes es un poco eso, ¿no? O sea, también un camino más como agradar a los varones a través de la vestimenta sexualizada y eso está también en esas falsas ideas de empoderamiento, de acá en Colombia, por ejemplo, o un ejemplo es Karol G, es un modelo, digamos, pues para mujeres, para niñas, para adolescentes y está este discurso pues de la mujer empoderada porque disfruta de su sexualidad, pero es una sexualidad que está sirviendo al imaginario del varón o del imaginario de esa, pues de la sexualidad patriarcal. Sí, yo quería sumar que entiendo que el ángulo de recién estábamos refiriéndonos a el rol, el rol como escuela de desigualdad de la pornografía, el rol de cómo formatea la sexualidad. Pero también creo que vamos a coincidir en que el hecho, digamos, el producto pornográfico para realizarse conlleva una situación de prostitución filmada. O sea, el hecho ya de por sí es, porque estábamos poniendo el foco en lo otro y yo entendí que íbamos por ahí, porque en eso hacía el foco el libro, pero digo, para que ese producto que después formatea como está formateando a los pibes y demás, esté hecho, esa situación es una situación de prostitución filmada y las situaciones que viven las mujeres que están dentro, o sea, es una arista más del sistema prostituyente, ¿no? O sea, es una forma más de ejecución del sistema prostituyente. Eso solo quería agregar. Bueno, chicas, estuve escuchando todo lo que fueron ahí aportando. Caro, estuvo bueno lo que resumiste, digamos, de los capítulos. Y bueno, coincido en varios puntos y también, bueno, analizar lo que es la pornografía como un resultado de la prostitución, una producción propagandística también, como se dijo, publicitaria sería. Bueno, también es bastante político, así que. Y también es una herramienta que necesita el mercado para poder sustentarse, porque es justamente es una parte esencial que genera muchísimo dinero, ¿no es cierto? Y después lo que corre también como responsabilidad, por así decir, de educación, ¿no es cierto?, de parte de nosotras, en sí, de cada persona en particular, ¿no es cierto? Y también desde la institución, hablar sobre esto, no solamente hablar, sino también desarrollar, bueno, está también la ESI, se encaró en un momento por ese lado, pero después, bueno, no sé ahora si hoy en día se sigue dando, quedó como criterio de cada docente, me parece que ya no están en el currículo oficial. Está apagada la cámara. Así que no sé, hay algunas que son docentes, ya sabrían decirme si es obligatorio o no, o si justamente si están muy limitadas, pero tocar estos temas en la ESI, más que nada también con los adolescentes o de la temprana infancia, es súper importante porque tanto para los varones como para las mujeres, y no nos quedemos tampoco en el tiempo porque hoy en día la prostitución no solamente es el acceso
frente a frente con el proxeneta, con el abusador sería, sino que también se hace de muchísimas maneras, y la tecnología es algo que está, pero arrasando con todo esto, y modificó todo este mercado de la prostitución también, porque ya hoy en día no es como antes, digamos, o sea, hay muchas maneras y hay muchas páginas, muchos canales que son dedicados a la prostitución virtual. Así que bueno, nada, me parece como que hay material para rato para hablar de esto. Pero bueno, nada, quería aportar eso, y más que nada ver también desde el enfoque de la educación de cómo se va cómo deberíamos posicionarnos enfrente de esta situación, y sobre todo qué se propone, ¿no es cierto? ¿Qué se propone hacer? O cómo se confronta. Estamos sumando al movimiento feminista y al abolicionismo, queremos sumar voluntades y tenemos que trabajar en conjunto. Las feministas abolicionistas tenemos que consensuar y estrategar, así que ¿qué hacer? Es la pregunta que nos queda pendiente y que Priscila ha planteado en algún momento un encuentro así por Meet y qué sé yo, para poder debatir, ¿sí? Acciones que podamos hacer en conjunto, o sea, necesitamos hacer acciones como colectivo. Las acciones así como individuales, bueno, quedan en las posibilidades, en las circunstancias. Necesitamos pensar como colectivo. Así que esperemos que Priscila nos convoque a un encuentro de reflexión. Bueno, les agradezco a todas las compañeras. ¿Alguien más quiere participar, decir algo más? Ya estaríamos en horario. Cerramos acá esta intervención y les agradezco muchísimo el acompañamiento. Espero que les haya servido. Humildemente es lo que pude elaborar. Bueno, abrazo, compañeras. Eso. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y échate una buena rumba y baila.